Y feliz año antes de comenzar, y les deseamos la mejor de las fortunas en este 2025 y, como siempre, estamos a su disposición. Les están haciendo entrega, como es habitual, de toda la documentación de los acuerdos que se han planteado en el Consejo de Gobierno y que los principales de ellos son los que están en la documentación que les ha sido entregado. Como ven, el primero de los puntos es la aprobación del proyecto de ley de lucha integral contra la violencia de género, y por eso me acompaña la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, y luego tomará la palabra para explicar este asunto, que es el primero de los que figuran en la documentación. Y paso yo a relatar, siquiera brevemente, el contenido de los demás. Se autoriza la inscripción del Centro Castellano y Leonés en la Comunidad Valenciana en el Registro de Comunidades en el Exterior. Este centro cuenta en la actualidad con 193 socios y pasa a engrosar la lista de las 140 comunidades castellanas y leonesas reconocidas por la Junta de Castilla y León. Este centro se va a poder beneficiar de todas las ayudas e iniciativas que le corresponden en función de la inscripción en el registro, y hay que destacar que el Centro de Castilla y León en la Comunidad Valenciana tuvo un papel muy importante de solidaridad durante la Dana, por cuanto entre las gestiones que ha realizado está la donación de más de 130 vehículos, la distribución de voluntarios, la colaboración en la reconstrucción de las propiedades y los negocios de esta comunidad hermana. Se aprueba la modificación de los estatutos del Consorcio de la Institución Ferial de Castilla y León, y es una modificación que lo que trata fundamentalmente es de agilizar el funcionamiento y la gestión de este órgano. Se invierten 1,2 millones de euros para un nuevo puesto de mando avanzado de emergencias, puesto de mando que se cofinancia con el programa FEDER en la parte que nos corresponde a Castilla y León. Se trata de un espacio físico móvil que acostumbra a desplazarse hacia las zonas de emergencia donde se requiera una intervención especial. Con su puesta en marcha, los efectivos pueden organizar la coordinación de los grupos de acción desde un lugar próximo al punto de emergencia. Se destinan 726.000 euros para la adquisición de 2 nuevos vehículos polivalentes de apoyo logístico en emergencia. También se cofinancian con los fondos operativos FEDER. Estos 2 vehículos Apolos cumplen una doble función. Por un lado, el transporte del material de apoyo logístico en emergencia y, en segundo lugar, y una vez descargado este material, como puesto de mando avanzado de emergencia. Entre la dotación del apoyo logístico de estas 2 unidades, por ejemplo, está una tienda hinchable, una carpa, 50 camas, 50 mantas o 3 generadores, entre otros equipamientos. 240.000 euros para mejorar los puntos de agua en el Parque Natural de las Arribes del Duero, en Zamora, para conservar la biodiversidad. Con esta inversión se actúa también con fondos europeos de la nueva generación en las Arribes del Duero, en la zona de Zamora, y se incluye la instalación y reparación de abrevaderos para disminuir la gestión ganadera de las charcas, la reparación de una antigua presa, la instalación de cerramientos ganaderos o la ampliación de la capacidad de las charcas para la recogida de aguas pluviales y como punto de carga para la extinción de incendios forestales. 1,4 millones de euros para la adquisición de un equipo de resonancia magnética avanzado en León. Es el suministro y también la instalación y la puesta en marcha de esta nueva resonancia magnética, y se lleva a cabo la inversión con los fondos europeos. 290.000 euros para el servicio de recogida y estudio de biopsias en Burgos. Es una contratación que cubre la necesidad cada vez más importante de la recogida, el estudio y la remisión de resultados, así como la devolución de las biopsias remitidas desde el Laboratorio de Anatomía Patológica del Complejo Asistencial de Burgos. Se reduce de esta forma los tiempos de espera para realizar este tipo de exámenes, que son esenciales para el desarrollo de la actividad diaria y asistencial en el hospital. Y, finalmente, 15.000 dosis se adquieren
para la vacunación de la gripe con un importe de 200.000 euros. Son dosis adicionales a las que ya disponíamos para garantizar la cobertura de todo el personal que se pueda beneficiar de las mismas. Se destina a los mayores de 60 años o mayores de 50 en grupos de riesgo, con el objeto de reforzar la campaña anual de vacunación que se está desarrollando en previsión de que se puedan consumir, que puedan ser necesarias, y también ante el pico del gripe al que nos estamos enfrentando, pues es aconsejable destinar esta inversión de 240.000 euros para la adquisición de estas 15.000 nuevas dosis de la vacuna contra la gripe adicional a la que ya teníamos adquirida y muchas de ellas puesta en práctica ya hasta este momento. Y sin más, pues cedo la palabra a la vicepresidenta para que pueda explicar el proyecto de ley que hemos aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno. Buenos días, muchas gracias, portavoz. Tal como comprometió el presidente Mañueco, hemos aprobado esta mañana en Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León. Castilla y León tuvo en su día una ley pionera en materia de violencia machista, de violencia de género, y el texto que hemos aprobado hoy es el texto más moderno, más actualizado y más innovador en la materia. Una ley cuyo objetivo principal es proteger a las mujeres, proteger a las víctimas de violencia de género en Castilla y León, proteger a sus familias, proteger a su entorno, proteger a más mujeres, proteger a más personas y protegerlas con más servicios. Una ley que nace del consenso, del acuerdo dentro del diálogo social, en la que participaron en su elaboración posteriormente entidades del tercer sector, colegios profesionales y personas vinculadas y que se dedicaban a trabajar, en este caso, con las mujeres víctimas de violencia machista, más de 100 profesionales. Como les decía, una ley que ha incorporado la normativa, la última normativa, los aspectos técnicos que contemplan tanto la Ley Orgánica 1022 del 6 de diciembre como la Ley Orgánica 4/2023 del 27 de abril de modificación del Código Penal, en este caso en lo referente a los delitos contra la libertad sexual, la Ley Orgánica 2/2024 de 1 de agosto, especialmente en lo que se refiere a los sistemas de acreditación de la víctima de violencia machista, y la Directiva Europea de mayo del año 2024 sobre la lucha contra la violencia machista. Como les decía, el objetivo de la ley, el objetivo del Gobierno con este texto es ampliar la protección a más personas. La aplicación de la misma se extiende, por supuesto, a todas las mujeres, incluidas las menores de edad o incluidas las adolescentes. Se extiende a los menores que se encuentran bajo su patria potestad o guarda y custodia, así como a los familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, inclusive que convivan con la mujer. Y se extiende también a las mujeres castellanos y leonesas retornadas que hayan sido víctimas de violencia de género en otro país. Una novedad importante de la ley es la ampliación de los títulos que permitirán acreditar la condición de víctima de violencia machista para acceder a los recursos y ayudas, como son las sentencias condenatorias recaídas en el orden jurisdiccional social cuando hablamos de delitos sexuales, o en el caso de las víctimas menores de edad, la acreditación podrá realizarse además por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial. Es una ley flexible. La ley incorpora los nuevos modelos
o los nuevos tipos de violencia que se están produciendo como las mujeres, pero además permite que modelos o nuevos tipos que puedan surgir en un futuro se puedan incorporar también. Entre las fórmulas nuevas de violencia machista que recoge la ley, me van a permitir destacar, en primer lugar, la violencia vicaria. La violencia vicaria comprende aquella que se ejerce sobre los hijos, sobre los familiares, sobre los allegados a la mujer por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad. El año pasado ha sido un año especialmente dramático y desde aquí condenamos, por supuesto, la violencia machista. Tenemos que seguir trabajando de manera conjunta, de manera coordinada. Han sido 47 las mujeres asesinadas en el 2024, pero han sido 9 los menores asesinados en el año 2024 por violencia vicaria. 62 desde que hay registros en el año 2013. De ahí la importancia de seguir luchando contra lo que supone la violencia machista y de incorporar la violencia vicaria en este texto normativo. La ministra decía hacía pocas semanas, pocos días, que quería reformar la ley para incluir otros tipos de violencia. Castilla y León vuelve a ser pionera y en la ley que hoy, el anteproyecto de ley que hoy hemos aprobado, se incluye ya la violencia vicaria. Se incluye también la violencia digital, que es la que se ejerce utilizando las tecnologías de la información, las redes sociales, donde se enmarcan actitudes como es el ciberacoso, las ciberamenazas, la ciberdifamación, la pornografía no consentida, los insultos y el acoso por motivos de género, la extorsión sexual, el control o el espionaje a través del móvil o cualquier otra herramienta digital. Por citar una más, la ley incluye también la violencia de segundo orden, que constituye o incluye los actos de violencia física o psicológica, represalias, humillaciones y la persecución ejercidas sobre las personas que apoyan a quienes sufren la violencia machista, así como las acciones que impiden la prevención, detección, atención y recuperación de las víctimas. Prevé también, como un tipo de violencia diferenciada del tráfico y la trata de mujeres y niñas con explotación sexual, la propia explotación sexual de las mujeres y de las niñas para la obtención de beneficios de cualquier tipo, mediante la utilización de violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima en el ejercicio de la prostitución, la servidumbre sexual u otro tipo de actividades con fines sexuales, incluidos actos pornográficos o la producción de material pornográfico. Como ustedes saben, las competencias que tenemos en Castilla y León a este respecto son las competencias sociales, son las competencias de prevención, son las competencias de detección, de formación, de ayuda, de acompañamiento y de proporcionar recursos a las mujeres víctimas de violencia machista para ayudarlas en el momento que lo necesitan, pero también, como hemos dicho muchas veces, para que puedan recuperar su vida normal. La ley que hoy aprobamos incide en esos aspectos. Incide muy especialmente en la prevención, en la detección y en la evaluación, por ser herramientas fundamentales para avanzar en la lucha contra la violencia machista. Se incorpora la prevención en el sentido más amplio, para abarcar desde la erradicación de comportamientos
sexistas o discriminatorios hacia las mujeres, hasta la detección en fase temprana y las destinadas a prevenir la reincidencia y la revictimización y a promover la formación de profesionales para reforzar esa cooperación interinstitucional y multidisciplinar que tiene que existir. Se establece la aprobación por parte de la Junta de Castilla y León de un plan integral de sensibilización y prevención que abordará un estudio diagnóstico de la situación, identificación y recopilación de buenas prácticas y experiencias en materia de prevención y erradicación de la violencia machista, medidas dirigidas a la formación y especialización de profesionales de distintos ámbitos, sanitario, social, educativo, judicial, laboral, psicológico o incluso los medios de comunicación, impulso a la inclusión de módulos sobre la detección y atención a las víctimas de violencia machista en los distintos cursos que se organicen por parte de instituciones privadas o de la Administración pública. Para la detección, la ley establece pautas de actuación específicas para la detección en diferentes ámbitos, especialmente el ámbito sanitario, el ámbito educativo, el ámbito de los servicios sociales, laboral, deportivo, por ejemplo. La ley obliga a las personas profesionales, especialmente a los que trabajan dentro del ámbito de la salud, de los servicios sociales o de la educación, a intervenir cuando tengan conocimiento de una situación de riesgo o de una evidencia fundamentada de violencia machista, de acuerdo con los protocolos específicos. La ley da gran importancia a la innovación y a la investigación para definir y ensayar estrategias y metodologías novedosas, inclusivas y accesibles que ayuden a erradicar la violencia machista. Y, por supuesto, la ley promueve un conjunto amplio de apoyos a las mujeres que lo necesiten a través de los servicios sociales, apoyos de todo tipo, tanto psicológicos como jurídicos, como recursos en los que hay que destacar de manera diferenciada la red general, constituida por las casas de acogida, constituida por los centros de emergencia y en la que se incorporan los centros atiendo, esos centros de crisis, virtual y presencial también, para atender a las mujeres, y la red de atención especializada, destinada a las mujeres que son víctimas de violencia machista, pero que necesitan una atención más especializada por ser mujeres con discapacidad. Esa atención dual tan necesaria en estos casos. Impulsa y mejora los medios telemáticos para que el acceso a los recursos se pueda realizar de una manera más ágil, más eficaz, manteniendo el acceso presencial, ya que el objetivo es sumar, ya que el objetivo es facilitar las vías de acceso para que todas las mujeres que lo necesiten sepan que los servicios sociales están ahí para ayudarlas y obtengan esos recursos que ellas puedan necesitar en cada momento. Como les decía, es una ley moderna, es una ley que el objetivo principal es proteger, ayudar, prevenir, sensibilizar a la sociedad contra lo que supone la violencia machista. El objetivo que nos tenemos que marcar todos, como instituciones, como sociedad, es violencia cero, ser capaces de erradicar la violencia machista. Y, desde luego, eso es en lo que este Gobierno está trabajando y en lo que este Gobierno va a seguir trabajando. Pues muchas gracias, vicepresidenta, y estamos a su disposición para cualquier pregunta sobre este proyecto de ley o sobre cualquier otra cuestión que deseen formularla. Hoy es el anteproyecto, ¿cuándo entraría en vigor? La ley la hemos aprobado hoy, se remitirá a las Cortes para iniciar su tramitación. Sí, hola, consejera.
El anterior borrador, esta misma ley, hablaba de la violencia institucional. No sé cuál es el motivo por el que ha desaparecido del texto, si hay alguna razón que les haya llevado a retirarlo. Creo recordar que hablaba de que pretendían prevenir las acciones u omisiones que se realizan desde la Administración pública con el fin de diferir, obstaculizar e impedir el acceso a derechos para una vida libre de violencia. A ver, el texto de la ley, desde el borrador inicial que colgamos en Gobierno Abierto, ha ido sufriendo diferentes modificaciones en función de los diferentes informes que hayan ido surgiendo. Lo que se pretende con este texto es evitar situaciones o partes que puedan ser más recurridas o más recurribles porque no estuvieran suficientemente justificadas en la ley. Entonces, el haber desaparecido o el haber incorporado nuevos términos es como consecuencia de la tramitación de la misma, como ocurre con todas las leyes. En algún informe por los que ha pasado la ley se habrá hecho alguna observación al respecto en ese sentido. Le digo que en algún informe de los que se han ido elaborando, la ley ha pasado por informes desde el diálogo social, Gobierno Abierto, distintas entidades, distintos órganos, los consejos, las consejerías, el CES, el consultivo, ha pasado por muchos trámites y por muchos informes. Entonces, en algún sitio se habrá hecho alguna observación al respecto y es por lo que el texto se habrá modificado. Sí, yo quería preguntarle a la vicepresidenta también. El PSOE ha presentado también una proposición de ley en este sentido. No sé si ha tenido oportunidad de leerla y si cree que se puede llegar a un acuerdo en las Cortes para no debatir dos normativas en torno al mismo asunto. Y, en segundo lugar, ¿por qué se ha dilatado tanto la presentación de este anteproyecto que se anunció al inicio de la legislatura y llega ahora? Años después. Gracias. Sí, a ver, respecto a la primera pregunta, es curioso, el presidente anuncia que se está acabando la tramitación de la ley, que se remite al consultivo, que se aprobará, como así ha sido hoy, a principios de año, ofrece un pacto, ofrece consenso al respecto en sede parlamentaria a todos los grupos políticos. El PSOE presenta una proposición de ley de modificación de algunos artículos de la anterior ley, como respuesta a esa oferta de pacto, a esa oferta de acuerdo. A ver, para este Gobierno la lucha contra la violencia machista es una prioridad y, como decía, es algo que tiene que ser fruto del acuerdo de todos, incluida toda la sociedad. Por lo tanto, esperamos y deseamos que este proyecto de ley tenga el máximo consenso, tenga el máximo acuerdo. Se remite a las Cortes ahora ante la posibilidad de negociación del mismo con los grupos parlamentarios y esperamos que tenga el máximo acuerdo y el máximo contexto. Respecto a la tramitación de la misma, lo hemos dicho muchas veces, la ley se estaba tramitando desde que se inició el proceso del diálogo social, desde que se remitieron diferentes trámites, incluido el trámite del CES. Como les decía, ha habido diferentes modificaciones, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, que era necesario incorporar en la ley que estábamos tramitando. La ley no podía quedarse antigua antes de haberse aprobado, antes de su tramitación, porque hubiera nueva normativa. Le reitero, en la Ley Orgánica 10/2022 se aprobó el 6 de septiembre la Ley Nacional de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Ley del Sí es Sí. La Ley Orgánica 4/2023 de 27 de abril para la modificación del Código Penal hacía referencia, y así lo hemos incorporado a nuestra ley, en lo referente a los delitos contra la libertad sexual. La Ley Orgánica 2/2024 del 1 de agosto de representación paritaria y presencia equilibrada de hombres y mujeres influye en este caso y se incorpora. Son aspectos técnicos, pero que es necesario incorporar en la ley en lo que se refiere a los sistemas de acreditación de la condición de víctimas de violencia de género. Y en mayo del año 24
se aprobó la Directiva Europea sobre la lucha contra la violencia de género. Por lo tanto, se han ido incorporando en la ley los cambios que eran necesarios en función de las normativas, cambios técnicos fundamentalmente. La mayor parte de lo que dice esa normativa estaba ya recogido en la ley, pero es por lo que se ha ido incorporando en la ley y se ha enviado al consultivo cuando estaban esos cambios realizados. Sí, en todo caso, no ha tenido nada que ver la salida de Vox del Gobierno para que esta ley se retrasara o se haya aprobado con más celeridad desde que ellos no están presentes. Como le digo, la Directiva Europea es de mayo de 2024. Hay que estudiarla e introducir los cambios o comprobar que el texto que se está tramitando va ajustado, en este caso, a esa directiva europea. En todo caso, ¿esta ley hubiera sido posible con ese gobierno de coalición o no? Bueno, la realidad es que estamos tramitando la ley, que estamos aprobando hoy ese proyecto, que los últimos cambios, que la directiva es de mayo, que hay una ley posterior en agosto del 2024. Y es lo que le puedo decir, la ley Sí, pero yo le he preguntado otra cosa. Le he preguntado si esta ley hubiera sido posible con el Gobierno de coalición o no. Pero yo le puedo decir lo que ha hecho este Gobierno, que es aprobar la ley una vez que se han incorporado todos los cambios que tienen motivo, una vez que se ha comprobado que la norma que estamos planteando se ajusta a las distintas leyes nacionales y a la directiva europea, en este caso, de mayo del 2024. Yo quería preguntar si esta ley, una vez aprobada, va a garantizar todas las ayudas que llegan. Me refiero a ayudas finalistas porque, en este proyecto de ley se amplía el concepto de violencia y en la norma estatal, en la norma básica, en la ley orgánica, hay unas violencias que, como usted ha dicho antes, todavía no están incluidas. No sé si eso puede afectar a la hora de que lleguen ayudas finalistas y las puedan dedicar ustedes a lo que se amplía o no. Y luego, no sé si esperan que sí que se pueda aprobar. Estamos ya casi en el último año de la legislatura. No sé si esperan que sí que se pueda aprobar. A ver, respecto a las ayudas, lo que le puedo garantizar es que todas las mujeres que lo necesiten van a tener todas las ayudas que necesiten, tanto psicológica como judicial, como un recurso o como una ayuda económica. La ley establece nuevas fórmulas. Como le digo, la competencia social es de la comunidad autónoma y dentro de esa competencia vamos a aplicar esas ayudas. Muchas de ellas se están prestando ya. A partir de aquí, la ley tendrá su propio desarrollo reglamentario al respecto, pero garantizar que todas las mujeres van a tener, las mujeres, sus allegados, sus hijos, las personas que puedan depender de ella, van a tener todas las ayudas que necesiten. Eso sin ninguna duda. Si se puede aprobar en este periodo de sesiones, bueno, nosotros la vamos a remitir a las Cortes y esperemos que haya el consenso más amplio para poder aprobarla. Eso ya depende del trabajo que realicen a partir de ahora los grupos parlamentarios al respecto. Vicepresidenta, ha mencionado durante la explicación de la ley los centros Atiendo, 24 horas. Ya están funcionando, llevan algunas semanas. No sé cómo están funcionando estos centros. Quiero recordar, creo que el de Ávila todavía seguía con alguna obra en marcha. No sé cómo están funcionando estos primeros días y se está prestando la atención por las noches también con normalidad. Gracias. A ver, el servicio, perdonadme que tengo aquí los datos, de los centros Atiendo se está prestando en todas las provincias. En el caso de Ávila, se está prestando actualmente en Paseo de la Estación 5, primero B, por las Adabas. En el caso de Soria, Hogar 2, calle Las Betetas, por Fundación Aliados. Como ustedes saben, se ha ampliado el plazo para poder ejecutar y justificar los centros y debido a las fechas navideñas, pues los traslados se ha decidido hacerlos con más calma. Lo importante es la atención de las mujeres. Y fíjese, usted me preguntaba por un dato. De todo el sistema que se ha puesto en marcha,
tanto de los centros físicos como de los centros virtuales, es muy significativo el dato de acceso a través del centro virtual. Han sido 2.414 las visitas que ha recibido el centro virtual. Perdón, los visitantes, más de 4.000 visitas. Lo hemos dicho siempre, en una comunidad como Castilla y León no es suficiente un centro físico en las capitales de provincia. Es necesario que cualquier mujer que lo necesite en cualquier punto de esta comunidad tenga esa llamada, tenga esa plataforma, tenga esa posibilidad de acceder a esos servicios profesionales. Y eso es lo que estamos haciendo a través del centro virtual Atiendo. Si vamos viendo las estadísticas de los días, se ve que el acceso a esa plataforma, el acceso a esas llamadas, decae los fines de semana y se produce sobre todo durante la semana. Hola, el número de llamadas también se ha aumentado, el número de llamadas propiamente dichos. Han sido 205 las llamadas que ha habido. Presencialmente en los centros se ha atendido a 77 personas a lo largo del año, desde que se puso en marcha el servicio. Hola, buenos días. Tenía una pregunta para el portavoz. Usted ha dicho en varias ocasiones que los contactos para el presupuesto con el PSOE se estaban ralentizando, eran complicados porque estaban dentro de un proceso interno de renovación. Ese proceso ha concluido esta mañana. No sé cómo queda ahora la negociación con el PSOE, con esa bicefalia, a ver qué pasa con Tudanca, y si tienen pensado ponerse en contacto con Carlos Martínez para intentar encauzar ese pacto de presupuestos. Gracias. No sé si ha concluido el proceso, porque creo que todavía tienen algún trámite. En todo caso, lo que ha quedado acreditado es que el verdadero líder del PSOE de Castilla y León es Pedro Sánchez. Y, por tanto, él es el que tomará las decisiones como lo ha tomado hasta ahora. Hay que respetar, porque es otro partido político, la decisión que Pedro Sánchez ha tomado. No es una decisión tomada en Castilla y León, y la impresión que yo tengo es que sobre este asunto o sobre cualquier otro en el PSOE se hará, como en esta ocasión, lo que decida Pedro Sánchez. Sí, sobre la sentencia que conocimos ayer del edificio de la Perla Negra, la Junta va a recurrirla. ¿Y cómo valoran que hayan sido condenados 3 exaltos cargos de la Junta de Castilla y León? Pues lo vemos desde el respeto. No es muy habitual que desde los gobiernos nacionales o autonómicos se ejerza el respeto cuando hay decisiones judiciales, y nosotros sí lo vemos desde el respeto. Saben ustedes que la Junta de Castilla y León actuó como acusación particular. Una gran parte de las pretensiones que como acusación particular tenía la Junta de Castilla y León han sido vistas favorablemente por el Tribunal de Justicia, y, desde ese punto de vista, leeremos con más detalle la sentencia para determinar si aquella parte de las pretensiones que como acusación particular no hemos visto satisfecha suficientemente, pues determina la presentación de un recurso por las vías que establece la norma. Son la parte económica, entiendo, ¿no? Sí, naturalmente, que es sobre la pretensión que no se ha visto satisfecha en la demanda que planteábamos como acusación particular. Buenos días. Sobre también el juicio de la Perla Negra, 3 altos cargos de la Junta de Castilla y León han sido condenados. No sé si se sienten responsables por esta condena, ya que, por ejemplo, tanto usted como el presidente Mañueco pertenecían a esos gobiernos. Y también me gustaría preguntar sobre este tema si usted, como consejero de Economía y Hacienda, notaría en su consejería todos esos sobrecostes y las cosas que han sido confirmadas ayer a la sentencia. Muchas gracias. Pues, como le digo, vemos la sentencia desde el respeto, y, lógicamente, la sentencia lo que hace es un relato de los hechos, y esos son los hechos que la sentencia determina, y esa es la valoración que tenemos que hacer. Sabemos que otras administraciones públicas quizá tuvieran una posición muy distinta. La nuestra es desde el respeto. Hemos actuado a través del procedimiento judicial como acusación particular, y una gran parte de los intereses
que defendíamos han visto suficientemente satisfechos, otros no, y ese es el ámbito de la posición que tenemos, el respeto a la decisión judicial y a la verdad judicial que se ha publicado por parte de la Audiencia Provincial de Valladolid. Sobre si se hubiese dado en su consejería en un momento actual, ¿usted se hubiese notado o hubiese sido alertado por estas cuestiones de sobrecostes? Pues naturalmente, si se examina cualquier actuación que supusiera alguna irregularidad, actuaríamos poniéndolo a disposición de la justicia si fuera el caso, y en este caso hemos actuado como acusación particular, como le he relatado. Y además, como le digo, en una gran parte de los intereses que defendíamos como Junta de Castilla y León han sido atendidos por parte del Tribunal de Justicia una vez que éramos acusación particular. Hola, sí. Buenos días, consejera. Por volver a la ley de violencia de género, no sé qué novedades incluye respecto a lo que ahora hay el apoyo en los procesos para la recuperación de la autonomía personal de las mujeres víctimas de violencia de género. No sé si se establecen o se está pensando en nuevas ayudas, por ejemplo, económicas, si se va a ampliar el tiempo que dura, por ejemplo, la condición de víctima para poderse acoger a nuevas ayudas. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que la ley es un marco regulatorio general, que a partir de ahí será necesario desarrollar todas las órdenes, todas las ayudas que se puedan implementar en un momento dado dentro de ese marco regulatorio general. Las actuales, estudiar el sistema que hay. Por eso la ley incide también mucho en la parte de la evaluación, en la parte de la investigación, de procesos, procedimientos, ayudas que se puedan estar realizando en otros ámbitos, en otras administraciones, incluso a nivel europeo, para poder implementar diferentes medidas que puedan ir siendo necesarias para las mujeres en cada momento. Una apuesta muy importante que tenemos ahora mismo a través de diferentes programas, por ejemplo, el programa PENCIL, el programa Empleo Mujer Castilla y León, es el de ayudar a las mujeres víctimas de violencia machista, en este caso a la reincorporación al mercado laboral, la formación, por ejemplo, para que puedan incorporarse. Entonces hay que entender que la ley es un marco regulatorio general y que a partir de ahí, a través de distintos planes, de distintas ayudas o de distintas órdenes, se va a desarrollar. En relación a los presupuestos, ¿en qué fase se está? ¿Se está en un impasse? ¿Está a la espera de que el PSOE termine su proceso, que será a finales de febrero? ¿Cuál es la fase y cuál es la previsión una vez que ya haya un nuevo equipo en el PSOE? Si se conforman con la prórroga, si van a seguir intentando los presupuestos, ¿cuál sería? Pues en la fase en la que estamos es que hemos comenzado el año, tenemos ya unas cuentas en vigor, las estamos desarrollando. Yo les garanticé, y así está siendo, que con los recursos que tenemos vamos a ser capaces de abordar y garantizar la calidad de los servicios públicos esenciales en Castilla y León. Y lo que es muy importante, que tenemos una hoja de ruta. Nosotros en Castilla y León sí hemos presentado y hemos colgado de la página web para información de todos los ciudadanos lo que queremos hacer, el contenido de esa iniciativa presupuestaria, y esta es nuestra hoja de ruta. En la medida de nuestras posibilidades, lo que vamos a hacer es las actuaciones que corresponden desde el punto de vista del trabajo presupuestario y el trabajo de gestión económica para llevar a cabo los objetivos que incluíamos en ese documento. Tenemos una hoja de ruta, esa hoja de ruta en lo que es el techo de gasto fue avalado por las Cortes de Castilla y León y estamos trabajando. Si hubiera la posibilidad de que algún grupo parlamentario se pudiera sumar y pudiéramos acordar iniciativas de carácter parlamentario que pudieran influir en el contenido del presupuesto, pues serían bienvenidos y nosotros mantenemos siempre la puerta abierta para esa posición, pero a día de hoy seguimos trabajando en la ejecución de este presupuesto. Tenemos ahora 12 meses por delante y tenemos, sobre todo, lo que es muy importante, unos objetivos, unas propuestas, una hoja de ruta que conocen los ciudadanos, que está colgada en la página web de la Junta de Castilla y León y que es la que queremos desarrollar en este ejercicio. ¿Y pero qué margen tienen para ejecutar esa hoja de ruta, dado que hay una prórroga presupuestaria y hay algunos trámites que están limitados? Sí, pero el margen que nos da la Hacienda
y la Ley de Hacienda es amplio y dentro de las posibilidades que nos permita la normativa, lo que es nuestra obligación es desarrollar esa hoja de ruta. La hemos planteado, la tenemos y es la que queremos seguir y es la que queremos garantizar al conjunto de los ciudadanos, porque esa hoja de ruta nos parece que otorga estabilidad, que otorga seguridad a todos los agentes que quieran conocer qué es lo que queremos hacer en este ejercicio. Lo hemos contado con transparencia y con la misma transparencia iremos comentando lo que vamos haciendo y lo que vamos realizando con cargo a esa iniciativa presupuestaria que tenemos como Junta de Castilla y León. Este planteamiento de llamar hoja de ruta lo que es un texto que no tiene el aval del Parlamento, no sé si lo que van a ejecutar son los 521 millones de más que establecía el anteproyecto y si espera contar con recursos para ejecutar efectivamente ese presupuesto respecto al de 24, que es el que se ha prorrogado. Y también políticamente no sé si esto de alguna manera legitimaría o cómo verían que el Gobierno central, que está en una situación similar, es decir, no tiene apoyos parlamentarios para aprobar un presupuesto, presentara un día un anteproyecto de ley, no se aprobara en un proyecto de ley ni se llevara al Parlamento, pero el Gobierno dijera que iba a ejecutar ese mismo documento. No sé cómo, si su posicionamiento de ahora respecto al de aquí legitimaría lo que pudieran hacer otros, incluso algún ayuntamiento. Pues mire, nosotros lo que hacemos y garantizamos es que hemos contado a los ciudadanos lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer lo conocen y lo que queremos hacer es coherente con el interés general. El Gobierno de España está en una posición muy diferente porque no sabemos lo que quiere hacer, no nos lo ha contado y de hacer algo si lo hace parece que es lo que le manden sus socios separatistas y radicales. Y esa es la diferencia fundamental. Nosotros estamos planteando una hoja de ruta y una tarea para este año 2025 que es coherente con el interés de los ciudadanos de Castilla y León, pensando siempre en las personas de esta tierra. Y esto es muy distinto de lo que vemos que plantea el Gobierno de España, que siempre está viendo a ver qué le exigen sus socios para ceder ante esas peticiones. ¿De los 521 millones? Pues naturalmente, en la medida en que la ley nos permita disponer de esas posibilidades, los vamos a usar y los vamos a usar para los objetivos que hemos señalado, que es actuar con transparencia, es la transparencia, decir lo que queremos hacer y hacerlo. Según lo explican, da la sensación de que no es necesario aprobar una ley de presupuestos para poder ejecutar su hoja de ruta. Entonces, no sé si nos puede explicar precisamente qué margen tienen para explicárselo a los ciudadanos, porque si ustedes pueden ejecutar esa hoja de ruta sin haberse aprobado la ley, ¿para qué es necesaria una ley? Porque hay cuestiones que sí requieren de una iniciativa con rango de ley. Por ejemplo, nosotros planteamos una bajada de impuestos. La bajada de impuestos sí que exige una ley y, lógicamente, si no hay un acuerdo para bajar los impuestos como queremos en la Junta de Castilla y León, pues, lógicamente, será difícil llevarlo a cabo. Aquí hay partidos políticos que defienden una subida de impuestos y allí será difícil ponerse de acuerdo entre lo que creemos que es mejor creer en los ciudadanos, reducir impuestos, dar confianza al crecimiento económico y los que creen que en este momento es mejor subir impuestos a las personas de Castilla y León. Pero aquellas otras cuestiones que no exijan el rango de ley y que puedan ser decisiones dentro de lo que son las competencias de la propia Administración autonómica las vamos a ejercer. Y yo creo que es bueno que además esas decisiones estén enmarcadas con un año por delante dentro de un escenario que hemos hecho público, porque aquí lo que no vamos a hacer es ir semana a semana improvisando. Sabemos lo que queremos hacer y queremos hacerlo, y en eso vamos a trabajar, y ese es el compromiso y también es lo que nos ha pedido el presidente de la Junta de Castilla y León, que pensemos siempre en las personas de esta tierra, que sepamos lo que queremos hacer para este año 2025, que seamos ambiciosos y que hagamos el esfuerzo necesario para llevar a cabo estas iniciativas. Sí, ahora que hablan de presupuesto respecto a la Ley de Violencia de Género, hablan también de más prevención, más detección, más formación. Entiendo que también más inversión. La Junta va a destinar más en violencia de género, en luchar contra la violencia de género, de lo que se venía invirtiendo. Bueno, por lo pronto, el presupuesto del año pasado ya se incrementó. En esa hoja de ruta que señala el portavoz, se incrementaba un 30% el presupuesto con respecto a la violencia de género. Es importante destacar, por ejemplo, hablando de inversión, hablando de incremento de presupuesto, en el tema de los centros de crisis,
La puesta en marcha se ha financiado con fondos europeos. El Centro Atiendo, la plataforma virtual, se ha financiado con fondos europeos, pero las entidades, el personal que atiende en esos centros no son fondos europeos, son recursos que tenemos que implementar. Por lo tanto, se está incrementando la inversión que se realiza en materia de lucha contra la violencia machista. En ese caso, se incrementó la financiación para las casas de acogida, se incrementó la financiación y las plazas para los centros de emergencia, las partidas que se destinaban a formación de los profesionales. Se ha incrementado significativamente el año pasado el número de profesionales formados y, como le decía antes, se pondrán encima de la mesa las ayudas y los recursos que las mujeres, en este caso víctimas de violencia machista, que su entorno, que sus hijos, que las personas dependientes de ellas vayan necesitando. Sí, consejera, no me ha quedado muy claro. Cuando habla de 77 personas atendidas, no sé si se refiere al centro Atiendo virtual o si se refiere a personalmente en las que se han ido abriendo las capitales de provincia. Me refiero que como hace poco tiempo que se han abierto, no sé si nos puede detallar en estos días si ha habido una respuesta, si ha habido personas atendidas. Y otra cosa, ya no tomo y ya lo dejo planteado. Relacionado también con esto que estamos hablando de la minoría parlamentaria y de la situación que se da en el Parlamento ahora, usted tiene pendiente una cuestión, que es que algún grupo parlamentario ha hablado de la posibilidad de convertir en una proposición de ley una modificación de la Ley de Residencias. Imagino que recordará la moción en la que los grupos parlamentarios de la oposición se pusieron de acuerdo para pedirle que modificara el número de plazas para reducir el tamaño de las residencias y también el tema de las sujeciones. ¿Cómo se tomaría que el Parlamento aprobara una modificación en ese sentido, dado que en aquella votación de la moción sí se visualizó un acuerdo en esas partes concretas de la Ley de Residencias? A ver, al primer respecto, decirle que el servicio presencial se lleva prestando varios meses en esta comunidad, anteriormente por las ADABAs y ahora en algunas provincias han entrado otras asociaciones, otras entidades. El servicio Atiendo presencial, en este caso, esas 77 son las que han sido atendidas en ese servicio presencial, han sido atendidas presencialmente. A mayores, esta comunidad, y lo hemos dicho siempre, a las víctimas de agresiones sexuales se podía denunciar, se podían atender, se les podían prestar y se les prestaban todos esos recursos en los CEAS o en las propias gerencias de servicios sociales, además de las diferentes entidades. Entonces, estas 77 son las que han accedido presencialmente al servicio Atiendo en las diferentes provincias. Me refiero si la apertura de los centros en las capitales de provincia de las últimas semanas, si están incluidas ya hay personas que hayan ido a estas últimas semanas. Sí, estos datos son. Lo que pasa es que no tenemos el dato desglosado de cuántas han ido la semana pasada o cuántas fueron en el mes de octubre. Son 77 las personas que se han atendido presencialmente a través del servicio que se estaba prestando de atención presencial. Primero, en la ubicación donde las entidades tenían sus oficinas y luego cuando se han trasladado a la ubicación definitiva. En esas 77 no están incluidas las que se puedan haber atendido en las gerencias de servicios sociales o a través de los CEAS. Lo que más, por hacer una incidencia, lo que sí hemos notado que ha incrementado sustancialmente es el acceso al centro virtual, las llamadas y el acceso al centro virtual. Eso sí, al ser una plataforma web, eso sí se va monitorizando y ahí sí se ha incrementado exponencialmente. Respecto a la Ley de Residencias, la Ley de Residencias es un proyecto que se está desarrollando ahora mismo reglamentariamente. Es un proyecto que se aprobó en el primer trimestre del año 2024, un proyecto nuevo, un proyecto novedoso, un proyecto que se ajustaba
a lo establecido por el Consejo Territorial de Servicios Sociales, que solamente contó con la oposición del Partido Socialista y del Grupo Mixto. Luego es un proyecto que estamos desarrollando reglamentariamente en estos momentos. ¿Cómo afectaría al modelo de residencias que las Cortes pudieran llegar a aprobar una modificación de esa ley, dado que hay un acuerdo en temas muy concretos? Como le digo, lo que tenemos ahora mismo es este proyecto de ley, un proyecto que fue respaldado por una mayoría del Parlamento y que es el que estamos desarrollando en estos momentos. ¿Le preocupa? Le digo que seguimos trabajando en desarrollar reglamentariamente el proyecto, seguimos trabajando en procurar los mejores cuidados a las personas mayores, en desarrollar ese modelo de unidades de convivencia, de manera que las personas mayores, cuando viven en una residencia, sientan que viven en su casa, pequeños módulos, como he dicho muchas veces, dentro de lo que puede ser un centro, 12, 15 personas. Estamos trabajando en que esas personas que viven en las residencias tengan todos los avances tecnológicos, tengan una atención personalizada, centrada en su proyecto de vida, en lo que ellos quieren, en lo que ellos desean, no en lo que muchas veces podamos interpretar que les viene mejor. Seguimos trabajando en ese modelo de atención en red, de manera que, de la misma manera que queremos que las personas que viven en una residencia sientan que están en su casa, queremos que las personas que viven en sus casas tengan los mismos cuidados que si estuvieran en un centro residencial, incorporando también las novedades tecnológicas, como es la teleasistencia avanzada, incorporando los robots sociales, incorporando los cuidados personalizados o la adaptabilidad de sus propios domicilios. Es en eso en lo que estamos trabajando y en lo que realmente estamos preocupados, en darle la mejor atención a las personas de Castilla y León. Pero le preguntaba si le preocupa y de qué manera influiría en el modelo esa medida, es decir, el hecho de que hubiera empresas que tuvieran que, por llevarlo a la práctica, hacer obras para disminuir el tamaño de las residencias. Como le estoy diciendo, lo que me preocupa es dar ahora mismo la mejor atención a las personas que viven en Castilla y León. Me preocupa implantar el modelo que tenemos vigente de unidades de convivencia, de más personal, de más calidad, de modernización de nuestro sistema. Me preocupa implantar la teleasistencia avanzada, que llegue a más personas. Me preocupa el día a día de esas personas, el darle lo que ellas necesitan y lo que ellas nos van demandando. Buenos días. Sobre la polémica del Instituto Núñez de Arce de Valladolid, el Sindicato de Estudiantes ha presentado esta mañana una tercera denuncia por el comportamiento de los alumnos en una excursión al Valle de Cuelgamuros, y en ella se ha añadido una conversación en redes sociales entre alumnos que confirma los cánticos de ese cara al sol y esa apología franquista, y también se añade en esa denuncia una imagen que ya es pública en redes sociales con alumnos con banderas preconstitucionales. ¿Sigue Educación defendiendo el comportamiento ejemplar de los profesores y alumnos en esta excursión? Y también, a pesar de esas evidencias que se ha presentado y que ya se han hecho públicas, sigue siendo un comportamiento ejemplar tanto de profesorado como de alumnos? Y, sobre todo, también los mensajes filtrados por el profesor, ¿podría decirse que se adoctrina en las aulas? Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted. Se trata de una excursión voluntaria que se organizó en el ámbito de ese instituto, que es un buen instituto de Castilla y León, como lo son casi todos los institutos de nuestra comunidad autónoma, y es un viaje en el que, entre otras visitas, se visitaba el Escorial y se visitaba los jardines de la Granja. Si ha habido alguna denuncia, tendrán que resolver los jueces. A nosotros lo que nos han transmitido los profesores, los docentes, es el desarrollo de esa excursión y, por tanto, nosotros lo que hacemos es el apoyo a los docentes de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, tenemos que dar esa presunción de veracidad al trabajo
de los docentes de Castilla y León, sin perjuicio, lógicamente, de que si hay alguna denuncia actuarán los tribunales e interpretarán lo que tengan que interpretar. Entonces, ustedes están apoyando que desde los profesores contribuyan a la apología al franquismo, ¿no? Porque viendo que ha camuflado en la excursión una visita a Valle Cuelgamuros en los que se ha visto cánticos y no haya ningún tipo de reprimenda, ni censura a este tipo de comportamientos antidemocráticos, usted me está dando a entender de que apoyan y avalan este tipo de actitudes en las aulas. Como usted dice, hay una denuncia, las denuncias tendrán que demostrarse y, lógicamente, habrá una sentencia en relación con las mismas y serán los tribunales los que determinarán los hechos. Si son los hechos que usted ha descrito, lógicamente, nuestra valoración, si hay un comportamiento delictivo, pues, lógicamente, será contrario a los hechos que son ese comportamiento delictivo, pero no podemos anticipar nada contrario a lo que los jueces puedan decidir y, por tanto, vamos a respetar. Y más si usted me anticipa que ha habido una denuncia presentada. Pues si hay una denuncia, actuará la justicia y determinará los hechos y los pondrá en su justa nivel de responsabilidad. Y a nivel como en educación, si ha habido también, creo, que una reclamación, una queja, tendrán que depurar responsabilidades, ¿no? Pues naturalmente si las hubiera, pero no vamos a pensar y a anticipar lo que los jueces y los tribunales de justicia tengan que decir sobre este asunto que usted mismo ha anticipado, que yo no lo conocía, que se ha presentado una denuncia. Sobre la proposición de ley del Grupo Socialista sobre violencia de género, no sé si la Junta ha manifestado ya su criterio para que se inicie la tramitación en las Cortes. Bueno, nosotros estamos tramitando por el momento la ley. Estamos tramitando la ley nuestra, la ley aprobada hoy. Hemos aprobado un texto de ley. Al respecto de la proposición de ley no nos hemos manifestado. No ha llegado todavía. No ha llegado. No ha debido calificarse. No. Se debió presentar, pero no ha debido calificarse. No ha llegado por parte de la Cámara. Sí. Disculpe que vuelva al tema de la excursión. ¿Los profesores les han transmitido lo que ocurrió? O sea, ¿ustedes no le han preguntado a los profesores que les cuente, al menos en la Consejería de Educación, qué es lo que ocurrió, si se produjeron esos cánticos, si se utilizaron banderas preconstitucionales? ¿Eso no les parece raro que ocurra en una excursión de un instituto público? Como usted dice, estamos hablando de un centro educativo. Lógicamente, los profesores son los que transmiten los acontecimientos que haya podido ocurrir durante esa excursión y que tengan que ver con la actividad propia de lo que es ese ámbito educativo. Y a partir de ahí, si ha habido una denuncia, pues es oportuno esperar a la correspondiente decisión judicial. Sí, tengo que hacer una pequeña corrección. Sí. Me ha hecho un apunte un compañero. Es ante la Dirección Provincial de Educación, es decir, ustedes son los que tienen que decidir sobre este comportamiento. No sé si, ahora que ustedes son los que tienen que tomar medidas, si están estudiándolo o, qué es lo que les ha comentado tanto el centro como los profesores. Pues, lógicamente, daremos trámite de ese planteamiento. Si no se ha planteado en vía judicial es que parece ser que quien lo quiere plantear no ha visto que esto suponga algún elemento que sea mejor por la vía judicial y en el momento en que tengamos una resolución oídas las partes se la comunicaremos. ¿Qué versión les han dado los profesores? Pues si me dicen que hay una solicitud presentada, lógicamente se va a iniciar un procedimiento y le daremos transparencia de todo lo que allí ocurra y todo lo que allí se transmita. Lo que los profesores nos han transmitido a día de hoy es que no han detectado ninguna incidencia que desde el punto de vista educativo pues deba de ser como un planteamiento sobre la base de una sanción educativa. A partir de ahí, si ha habido esa denuncia, lógicamente corresponde a la Administración educativa su tramitación, su análisis, conocer los hechos, dar audiencia a todos los interesados y tomar la decisión que pudiera corresponder. Hombre, utilizar banderas preconstitucionales no es un delito en España, pero ¿qué les parece a ustedes que unos alumnos menores de edad utilicen banderas preconstitucionales y canten en cara al sol? Pues me parece mal si lo han hecho, pero no sé si lo han hecho. Eso es lo que tienen que determinar las autoridades y los procedimientos establecidos.
no demos por hecho unos hechos que tienen que ser, lógicamente, investigados y analizados. Si os parece, abrimos como todos los jueves una ventana a esas otras provincias de Castilla y León y vamos a abrir un turno de preguntas. En primer lugar, en Soria, con Soria Noticias. Pedro Lafuente, buenos días. Hola, buenos días. En todo caso, perdón, yo quería preguntar sobre su observación anterior y por analizar, independientemente de que, lógicamente, si lo han hecho, lógicamente nosotros no lo podemos apoyar, pero cuestión distinta es el impacto que pueda tener en el ámbito educativo. Es decir, que sean alumnos, que sean personas que van a un centro educativo, no significa que toda la actividad en el ejercicio del control de las tareas correspondan al ámbito educativo. Hay un procedimiento judicial y hay unas vías administrativas de otra naturaleza para resolverlo. Y, por tanto, yo creo que son elementos totalmente distintos. Lo que tiene que analizar la autoridad educativa no solamente es el contenido de los hechos, sino el impacto de estos hechos sobre las competencias en el ámbito educativo, si la competencia se ha producido en el ámbito educativo. Si se ha producido en otro ámbito, pues lógicamente hay una vía judicial abierta para todo aquel ciudadano que desea ejercerla. Perdona, Pedro, te habíamos interrumpido. Cuando quieras, es que quería adelante. puntualizar porque se estaba poniendo de manifiesto unos hechos que, lógicamente, de suceder son reprobables, pero se estaba poniendo en el contexto de un ámbito de competencias educativas que habrá que valorar el ámbito del contenido de las competencias y de las capacidades educativas. Pedro, adelante. Buenos días. Yo quería preguntarle al señor portavoz, Carlos Martínez criticó ayer que la Junta de Castilla y León tan solo ha ejecutado el 2% de los 350 millones de euros de los fondos FEDER que corresponden al periodo 2021-2027 que le corresponden a la comunidad, calificándolo incluso de gestión negligente. No sé si ha habido algún problema o retraso con esa ejecución. En cualquier caso, ¿qué planes hay con ellos? Y, por otro lado, también quería preguntarle porque Sánchez Dragó puso a disposición de la Junta su biblioteca personal para que se instalara en una de las cúpulas del PEMA. ¿En qué ha quedado ese asunto? Muchas gracias. Sobre los datos de los fondos europeos, la verdad es que hay muy poca transparencia por parte del Gobierno. Alguna vez hemos visto algunos datos publicados en algún medio de comunicación de fuentes del Ministerio sobre la ejecución presupuestaria y Castilla y León está entre las comunidades con mayor ejecución de los fondos europeos. Esa es la realidad y, por tanto, a eso tenemos que atenernos. Es verdad que hay una compleja ejecución en los mecanismos que ha establecido el Gobierno y que Castilla y León, aunque está entre las comunidades autónomas que tiene mejor nivel de ejecución, pues lógicamente también se ve con la dificultad de algunos requisitos o algunas restricciones que ha venido poniendo el Gobierno y que son contrarias a las demandas de los sectores que se podrían beneficiar de estas ayudas. En segundo lugar, lógicamente, nuestro deseo es que la biblioteca del señor Sánchez Dragó se quede en Soria y, por tanto, hablaremos con la familia y nos pondremos a su disposición para buscar el mejor cauce de entendimiento para todas las partes. Nos gustaría que se quedara en Castilla y León y que se quedara en la provincia de Soria. Vamos a ver cuál es su posición y, por nuestra parte y por la parte de la Consejería de Cultura, tengan ustedes la seguridad de que haremos todo lo posible para que ese objetivo se logre. Y León, Carlos Domínguez, adelante cuando quieras. Buenos días. Hola, buenos días. Tenía dos planteamientos que, bueno, se han multiplicado, ahora son 4, al hilo de las preguntas que se han ido haciendo, de las respuestas que se han producido por parte del portavoz. Empezando por el final, respecto al caso de la excursión del Instituto de Valladolid, ante la posibilidad que se había estado comentando, un compañero había estado comentando de que se hubiera producido una denuncia de tipo judicial. Usted ha contestado por 2 ocasiones, si no he contado mal, que esperaría a la Junta de Castilla y León que se produjera una sentencia en ese supuesto para actuar. ¿Lo hemos entendido correctamente? ¿Ha defendido usted que la Junta de Castilla y León esperaría a que se produjera el tipo de sentencia que fuera para poder tomar cartas en el asunto de que en un colegio, un centro público educativo, se hubieran permitido este tipo de actuaciones preconstitucionales, de apología del franquismo? ¿Estaríamos en lo cierto? No sé si es que quizá lo interpreto yo mal, pero quería aclarar un poco si se hubiera producido esa denuncia, cosa que todavía puede ocurrir, si la Junta de Castilla y León entonces adaptaría un periodo de no actuación en ninguna de las maneras en espera de que se produjera esa sentencia judicial, que puede llevar años por otra parte. Y también quería repreguntar respecto a, se han planteado un par de veces,
Y yo, al igual que ustedes, manifiesto de antemano el respeto a las sentencias. Hablo de la perla negra. Yo creo que debemos hacerlo todos. Pero me veo en la obligación de repreguntar otra vez, porque no tiene nada que ver con el respecto al contenido de ninguna sentencia, cómo valora el Gobierno de la Junta de Castilla y León que una serie de altos cargos del Gobierno de la Junta de Castilla y León en un momento dado tuvieran una actuación delictiva, penal, ahora mismo ya aclarada, ¿no? Y sin duda ninguna desde el punto de vista judicial. ¿Cómo valoran que en su gobierno hubiera personas puestas por ese gobierno que se aprovecharan de esa situación para cometer delitos que han causado un perjuicio además a la propia Junta de Castilla y León? ¿Cuál es su valoración? Independientemente de que respetemos la sentencia, quisiera insistir sobre ese apartado. Y por dos cuestiones de actualidad, me preguntaría, hay una crisis en una cooperativa lechera en la provincia de León, la cooperativa LAR, que ha tomado la decisión de dejar la recogida de leche de una serie de explotaciones ganaderas en las comarcas de Bavia y de Omaña, en la provincia de León. Esto significa ya, porque no se están recogiendo esa leche, se está teniendo que tirar, significa que se ha acabado ya definitivamente la recogida de leche en toda la montaña leonesa por culpa de esta situación. Y son varias las voces, no solo de los sindicatos agrarios, también institucionales, que defienden que la Junta de Castilla y León tome medidas para resarcir esa situación, no deje abandonados a los ganaderos, como por ejemplo ocurre ya en Cantabria, que la Administración autonómica está poniendo ayudas económicas para que esa recogida se pueda mantener y esas explotaciones se mantengan abiertas. La pregunta es si la Junta está dispuesta a adoptar esa serie de medidas. Y también respecto a unas quejas que se han producido hoy por parte de la Asociación de Ecologistas en Acción, que denuncian el abuso de la utilización de la Junta de Castilla y León de la figura de los proyectos de interés regional, en este caso para la puesta en marcha de la red de calor y de las plantas de incineración y de fotovoltaicas que están previstas en un barrio de León Capital. ¿Cuál es la contestación? Están ahora mismo en proceso de alegaciones. ¿Cuál es un poco la respuesta de la Junta de Castilla y León si considera que efectivamente se trata de proyectos, no solo hay por lo menos 10 en la provincia en marcha, que justifican esta utilización de la figura que, digamos que simplifica muchos trámites ambientales y es algo que critica Ecologistas? Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted. El primer asunto que plantea es en referencia, y creo que citaba que un compañero suyo había anunciado que había una denuncia judicial, pero luego el propio compañero ha aclarado que no era cierto, que no es una denuncia judicial, sino que se trata de una denuncia presentada ante la Administración educativa y, por tanto, no hay que esperar a ninguna decisión judicial si no ha habido una denuncia judicial. Naturalmente, la apología de cualquier elemento que esté reconocido en el Código Penal como delito son los tribunales los que tienen que investigar ese delito. Me plantea usted qué vamos a hacer nosotros si algo ha ocurrido en un centro educativo. El primer mensaje es que no ha ocurrido en un centro educativo, sino que lo que haya ocurrido, y no nos corresponde, lógicamente, más que las competencias del ámbito educativo, haya ocurrido fuera del centro educativo. Si es verdad que se ha presentado una comunicación o una denuncia de carácter administrativo, la tramitaremos, la examinaremos y si de las competencias educativas que tiene la Junta de Castilla y León se deriva alguna responsabilidad, pues la pondremos en ejecución o se habrá las sanciones administrativas que correspondan o lo pondremos también a disposición del fiscal si eso lo corresponde. También cualquier ciudadano puede presentar una denuncia ante los tribunales de justicia si considera que cualquier suceso es digno de ser considerado como delito, independientemente de dónde se haya cometido. Pero sí quiero recordar, y es lo que insistía y pongo en valor, que si la denuncia que se presenta es de carácter educativo, las competencias que nos toca ejercer son las de carácter educativo y en el ámbito de las competencias educativas y de las tareas educativas que tenemos como Junta de Castilla y León. No somos la Administración de Justicia. A estos efectos somos la Administración educativa, que tenemos competencias sancionadoras o tenemos competencias de comunicación si se hubiera producido alguna actuación, pero en este caso incluso, y reitero en ello, fuera del centro educativo. En segundo lugar, ¿qué valoración hacemos sobre la sentencia que usted plantea? Pues la he comentado antes, pero
Si usted plantea como añadido qué valoración hacemos respecto de los hechos que la sentencia refleja, pues ya le hicimos en su momento cuando nos personamos como Junta de Castilla y León como acusación particular. Y siendo los tribunales de justicia, que además han valorado positivamente que la Junta de Castilla y León haya actuado de acusación particular y que nos ha dado la razón en gran parte de nuestras pretensiones, pues lo que tenemos que hacer es, lógicamente, la valoración que el propio tribunal ha hecho y que nosotros respetamos. Pero la posición de la Junta de Castilla y León ha sido muy clara, que es ante esos hechos o ante esos posibles hechos personarse y presentarse como acusación particular, cosa que no hacen otras administraciones públicas cuando tienen sucesos de estas características. El caso de la recogida de leche de la cooperativa LAR, somos conscientes de que hay 15 ganaderos afectados. De los 15 ya se ha dado solución a 10 de ellos, que hemos conseguido que otras granjas y otras empresas puedan garantizar la recogida de leche. Nos quedan 5 ganaderos. Creo que es hoy mismo, y si no esta semana, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León se va a reunir buscando o intentando buscar una solución a esos 5 ganaderos que todavía no han visto solucionada la alternativa a la recogida de leche por parte de la cooperativa. Vamos a ver qué posibilidades hay a través de estas empresas, vamos a ver qué fórmula encontramos, porque son 5 ganaderos que nos importan mucho y aunque hemos solucionado el problema de la mayoría de ellos, si todavía hay 5 ganaderos que no tienen el mecanismo de entregar la leche y no lo pueden hacer a esta cooperativa, vamos a intentar buscar entre todos la fórmula que mejor corresponda. La demanda que nos hacen las organizaciones agrarias es al conjunto de administraciones públicas, pero ahí sí que nos vemos concernidos como Junta de Castilla y León, independientemente de lo que hagan o dejen de hacer el resto, y sí que el delegado de la Junta de Castilla y León pues, ha tenido el interés y la iniciativa de reunirse con el objeto de intentar buscar una solución, una alternativa a la recogida de leche por parte de estos 5 ganaderos con los cuales nos sentimos muy solidarios. Y la última de la cuestión es, creo recordar, el tema de las redes de calor y el procedimiento establecido. Lógicamente, nosotros estamos en un cauce de simplificación administrativa. La simplificación administrativa supone establecer mecanismos que en algunos casos suponga la reducción de los trámites administrativos y la reducción de los tiempos de tramitación de los expedientes. Nos parece muy oportuno la existencia de esta red de calor. Es un mecanismo que además reduce las emisiones de CO2. Está considerado así en el ámbito de la Unión Europea. Se financia con fondos europeos y además el origen de esta biomasa proviene de los propios montes de León y genera empleo y riqueza en su extracción. En la medida en que podamos establecer mecanismos de simplificación administrativa y reducción de trámites, ahí la Junta de Castilla y León está muy implicada en ese objetivo. Entendemos que puede haber quien busque procedimientos más largos. Nosotros lo que estamos siempre pensando es en hacer la vida más fácil al conjunto de los ciudadanos. Este es un gobierno amable para el conjunto de las iniciativas y, desde ese punto de vista, la simplificación administrativa, la reducción de trámite, la reducción de burocracia es un elemento que nos inspira y que nos ha inspirado también en esta actuación. Creo que, perdón, antes quiere repreguntar Carlos si tenemos pendiente todavía claro. a Segovia. Adelante, Carlos, rápido. Te escuchamos. Sí, muy brevemente. Por volver al tema muy rápido de los hechos en el Valle de los Caídos, los hechos se produjeron en horario lectivo y con personal docente presente, independientemente de que no ocurriera dentro de un aula. En todo caso, no hace muchos meses, en un colegio público de León se cantó en un karaoke el Cara al Sol, se provocó un considerable revuelo mediático, incluso administrativo, y tenemos entendido, según publicamos, que la Junta de Castilla y León sí ha adoptado medidas bastante intensas y bastante rápidas respecto a esta situación, sin esperar ni a sentencias, ni a expedientes, ni a nada. No sé cuál es la diferencia respecto a este otro caso, que, insisto, se produce dentro de un horario lectivo y con personal funcionario público de la Junta de Castilla y León presente en el ámbito de sus competencias. Y, por otro lado, le repregunto también sobre el proyecto interregional en concreto de la red de calor y de las plantas de las que surge la energía para esta red de calor de León, porque aquí sí se produce la publicación o la tramitación como proyecto interregional, pero, por ejemplo, en Valladolid no, en Ponferrada no,
No tengo constancia, yo personalmente he estado rastreando y no tengo constancia de que el resto de las muchas redes de calor en trámite o ejecutadas o en ejecución hayan acudido a esta vía de interés regional, que denuncia ecologistas precisamente por lo mismo que usted ha expuesto, porque supone una simplificación de los procesos para la instalación de industrias complejas, muy próximas a las poblaciones, que causan tanta preocupación como que ya se tumbaron 4 intentos en otros emplazamientos de la capital leonesa por esos mismos motivos. Querría saber entonces qué justifica que en este caso sí se ponga en marcha el interés o se proteja el proyecto como de interés regional y en el resto de redes de calor y de instalaciones del mismo tipo no. Gracias. Sí. Pues gracias a usted. Yo creo que usted lo viene diciendo y hemos aclarado con tantas preguntas al menos 3 cosas, creo yo. Primero, que los hechos se han producido fuera de los centros educativos, los que hayan sido. Segundo, se han producido fuera de Castilla y León. Y tercero, no ha habido una denuncia ante los tribunales de justicia que podrían tramitar y conocer si se hubiera producido algún delito. Si se ha presentado algún tipo de información en el ámbito educativo y desde las competencias educativas que lleven aparejado algún tipo de sanción, pues lógicamente esa sanción se pondrá. Pero no puede ser en una rueda de prensa donde nosotros o yo, que no tengo las competencias educativas, decidamos o discernamos sobre los hechos o acontecimientos que va a exigir, si hay una denuncia, el nombramiento de un instructor del procedimiento y garantizar escuchar a todas las partes. Por tanto, si al final se renuncia a la vía judicial porque quien presenta la denuncia considera que no hay cauce judicial y se opta por la vía estrictamente educativa, pues dejemos que sea el procedimiento educativo quien conozca y quien resuelva y quien, atendiendo a sus competencias, sepa valorar qué es lo que se ha producido y qué efecto tiene en el ámbito de las competencias de carácter educativo y las capacidades de sanción que tiene la propia Administración. Como resumen final de todo lo que hemos dicho, que la verdad es que, como a lo largo de la rueda hemos venido conociendo, que yo le decía a su compañero, no tenía noticia de esa información y luego su compañero corrigió que efectivamente nos había producido. Y la segunda de las cuestiones, el hecho de decidir un procedimiento a través del trámite de interés regional tiene que ver con el interés de proyecto y también con la dimensión del mismo. En algunos casos el proyecto, por su dimensión, es un proyecto de fácil y rápida tramitación administrativa y en otro, por su dimensión, es un proyecto complejo, largo, con mucha burocracia y lo que se trata aquí es la simplificación administrativa, la reducción de la burocracia que muchas veces nos piden los ciudadanos, que tengamos menos burocracia y que simplifiquemos ante los ciudadanos el funcionamiento de la Administración. Creemos que estamos ante una buena iniciativa, que además da tiempo para contrastar con aquellos que piensen que es lo contrario. ¿Qué es lo que estamos hablando? Pues que en muchas edificaciones todavía en el día de hoy pues hay calefacciones que funcionan con productos no renovables, bien sea petróleo, combustibles derivados del petróleo o con emisiones de CO2 o con gas, y es una alternativa poderlo sustituir a través de un cauce, de un distrito de calor, de una red centralizada que evite las emisiones en esos edificios y que sean energías limpias, que además generen riqueza y empleo en León y que disminuyan nuestras exportaciones y nuestra dependencia de petróleo y de gas del exterior. Creemos que es una buena iniciativa, pero también estamos dispuestos a escuchar quien piensa que es mejor el modelo actual de que las calderas siguieran funcionando con las emisiones que actualmente se están produciendo, sin que hagamos nada al respecto. Bien, pues vamos a completar el turno en Segovia con Begoña Rincón. Segovia Audaz, adelante, cuando quieras. Hola, muy buenos días. En el inicio de este año, el presidente de los empresarios segovianos pedía a las instituciones certidumbre y estabilidad tanto económica como legal para sacar adelante el Plan Territorial de Fomento y el proyecto del Puerto Seco. En este sentido, ¿qué va a hacer la Junta para dotar de esa certidumbre y estabilidad solicitada por los empresarios? Y, por otro lado, tras varios retrasos en la urbanización de la ampliación del Hospital de Segovia, se habla de febrero de este año como el momento de finalizar los trabajos, pero ¿tienen ya alguna fecha concreta? Sí, pues empezando por lo segundo, está ya en la fase final todo el proceso de urbanización de los terrenos para el nuevo hospital. Efectivamente va a ser
en la primera parte de este año. La fecha concreta no se la puedo decir porque en gran parte también depende, porque son trabajos exterior, de la propia climatología, de las circunstancias climáticas, pero las previsiones son que se produzcan en la primera parte de este nuevo año 2025 la conclusión de los trabajos de urbanización para el nuevo hospital de Segovia. En segundo lugar, coincidimos plenamente con el presidente de la Federación de Empresarios de Segovia en la necesidad de que las administraciones públicas ofrezcamos certidumbre y estabilidad. ¿Sabe usted que el tema del puerto seco y en lo que tiene que ver con el ferrocarril, al ser una competencia del ferrocarril, es una competencia nacional? Según el propio presidente de la Federación, pues el propio Gobierno le ha dado buenas palabras en torno a la posibilidad de llevar a cabo esta iniciativa. Me decía, ¿qué vamos a hacer desde la Junta de Castilla y León? Pues desde la Junta de Castilla y León lo que vamos a hacer es incluir esta actuación dentro de las iniciativas que figuren en el Plan Territorial de Fomento Industrial para Segovia y, por tanto, facilite que lo podamos demandar, lo podamos exigir al Gobierno y el Gobierno lo pueda hacer en las mejores condiciones posibles. No será la única actuación, porque habrá muchas en ese Plan Territorial de Fomento Industrial, pero habrá una referencia específica a toda la conexión desde Prado-Boyal, el puerto seco y, lógicamente, la vía del ferrocarril en la competencia que corresponde al Gobierno de España. Ahora sí, Efe. Sí, que como el contenido de la ley era amplio, nos ha costado ir viendo algunas de las cosas que queríamos. Cuando hablan de que incorpora el concepto de violencia contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres, nos gustaría saber de qué manera plantea la ley que se plantea actuar la Junta de Castilla y León ante estos casos. No sé qué situación nos puede explicar de aborto forzoso o también si en este apartado se hace alguna referencia a lo que se habló en algún momento respecto a las coacciones, tanto aquellas que se producen, por ejemplo, en clínicas abortistas, como lo que se pudo hablar en el momento en el que se planteó el plan antiaborto, que se planteó que no se podía coaccionar a las mujeres respecto a, por ejemplo, enseñarles, obligarlas a escuchar el latido fetal, etcétera. No sé si dentro de este apartado hay alguna referencia a este tipo de cuestiones. A ver, como le digo, la ley es una definición general, es un marco general. Cuando hablamos de violencia sexual, en este caso, por ejemplo, contra las mujeres, a mí se me viene a la cabeza la mutilación genital, que sufren algunas mujeres en algunos sitios. Entonces, es una nueva norma, es una nueva definición o incorporación de un hecho como una definición, por ejemplo, la mutilación genital de las mujeres, en este caso como violencia de género, como violencia machista, dentro de un ámbito, que es lo que le digo, de la ley general, que no entra a medidas concretas o que no entra a situaciones concretas que habrá que ir desarrollando posteriormente. Caso de alguien que llega a servicios sociales y se observa algún tipo de estas situaciones, etcétera. Si de alguna manera la Junta explicita en la ley que va a denunciar. Como le digo, la ley es un marco igual que todas las leyes, no solamente esta. Todas las leyes son marcos regulatorios generales a partir de los cuales se desarrollan decretos, reglamentos, órdenes, ayudas y demás. Y eso es esta ley, un marco regulatorio general que tipifica una nueva o incluye, en este caso, la violencia que usted me indicaba, dentro de los que se puede encontrar, como le digo, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es la mutilación genital que sufren algunas mujeres. Y creo que también Europa Press, ¿no? Sí, gracias. Nada, una última pregunta al portavoz sobre lo de Núñez de Arce. No sé si lo he entendido bien. Usted ha especificado que los profesores han transmitido que no han detectado ninguna incidencia, ¿no? Esto es lo que desde el centro les ha dicho a la Junta. Sí, es que no sé si he captado bien. Es lo que nos han transmitido. Por cerrar este asunto y la posición, y que la reitero. Si se ha cometido un elemento delictivo, es absolutamente reprobable. Es la Administración de Justicia quien tiene que perseguir los delitos. Si hay una denuncia en el ámbito educativo, lógicamente examinaremos las competencias desde el punto de vista educativo que nos puedan corresponder respecto de estos hechos. Escucharemos a todas las partes, analizaremos los hechos, no vamos a prejuzgar el contenido de los mismos y hasta ahora lo que nos han transmitido los propios profesores es que no hay ninguna incidencia
desde el punto de vista de las competencias educativas, que es lo que corresponde a la Junta de Castilla y León. Creo que es todo, ¿no? Gracias.